El bisturí, una mirada incisiva sobre los principales temas en salud de la Argentina y del mundo. Desarrollo e investigación de los principales temas que interesan a la sociedad con relación a la calidad de vida, medicina, higiene, nutrición, desarrollo sustentable, actividades deportivas y culturales, con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Buenas tardes, amigos. Siendo exactamente las 17 horas, comenzamos una edición más del Bisturí por Radio Conexión Abierta. Hoy con la ausencia con aviso del doctor Eduardo Cerdá, así que me voy a encargar yo de conducir el programa. Bueno, primeramente, antes que nada, vamos a hacer la presentación de las vías de comunicación. Facebook, El Bisturí por Conexión Abierta. Instagram, El Bisturí Digital. Y el bisturí conexión abierta @gmail.com. Vamos a empezar también con las preguntas para los oyentes. ¿Cómo se llama el trastorno psicológico que se caracteriza por la necesidad de una ingesta excesiva y que se acompaña de un sentimiento de culpabilidad que suele culminar con el vómito provocado? Repito. ¿Cómo se llama el trastorno psicológico que se caracteriza por la necesidad de una ingesta excesiva y que se acompaña de un sentimiento de culpabilidad que suele culminar con el vómito provocado? Muy bien. Posteriormente, durante el transcurso del programa, repetiremos la pregunta, así para que la puedan buscar tranquilos. Vamos a dar ahora los premios del programa anterior. Para el auspicio de la media, la beneficiaria es Virginia, DNI 029. Los productos Cabrales, que se llevan café, amaretis y toda una serie de productos muy buenos. Para Laura, DNI 259. Y un láser med, una sesión de microdermabrasión Lucrecia con DNI 527. Parece que es el Día de la Mujer porque se la han llevado todas mujeres. Ningún hombre en los premios. Así que tienen que aplicarse un poco más los hombres. Bueno, el otro día hablamos con Eduardo Cerdá, no recuerdo en qué programa, si fue de hace una semana o hace 2 semanas, hablamos sobre el tema de la nueva cobertura que existe sobre anticonceptivos. Anteriormente, como se dijo en ese programa, se cubrían únicamente los DIU, dispositivos intrauterinos de cobre, y ahora se incluyeron los DIU de liberadores de hormonas y además un pequeño artefacto que va debajo de la piel que se llama, el DIU sería el DIU subcutáneo. Y con respecto a esto no había quedado claro, yo no tenía preciso en ese momento la resolución, que la había leído muy rápidamente, si el DIU liberador de hormonas se cubría en todos los casos, o sea, si era libre elección del paciente. En realidad, la resolución del Ministerio, de la Secretaría de Gobierno de Salud, en realidad el exministerio, establece condiciones para implantar el DIU liberador de hormonas. En el artículo 2 da recomendación de uso para personas con menorragia, endometriosis, adenomiosis, leiomiomas uterinos u otra enfermedad sistémica que contraindique el uso de anticonceptivos hormonales y DIU de cobre. Y aquí, sí, lo que llama la atención es que se ponen recomendaciones para el DIU liberador de hormonas, pero no así para el DIU que va debajo de la piel. Con lo cual es muy probable que, como esto queda a elección del paciente, todo el mundo elija el DIU que va debajo de la piel. Es raro esto de por qué no, porque por otra parte la misma resolución, fíjense un poco la incongruencia, ¿no? La misma resolución habla de que se incorpora en el anexo 2 del PMO la colocación del DIU de cobre. El DIU de cobre, fíjense lo que puede pasar, ¿no? Cuando alguien elabora resoluciones y no conoce, desconoce o directamente no lee lo que firma,
el DIU de cobre fue incorporado por una resolución promulgada en noviembre del año 2002. Porque eso era, en realidad fue por una ley, la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Fue promulgada en noviembre del 2002 y en el artículo 6 ya hablaba de que a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, se debe prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquellos aprobados por la ANMAT. Y en el artículo 7 dice, las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán incluidas en el programa médico obligatorio, en el nomenclador nacional de prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico. Lo curioso es que el PMO cita esta ley y el PMO, el último PMO, fue de alguna manera también promulgado en el año 2002, o sea, en el mismo año que se estableció la ley, ya el PMO estaba incluyendo esto, con lo cual ahora es una redundancia decir que se incluye el DIU de cobre en el PMO. Esto evidentemente pasa en nuestro país porque a veces toda la burocracia hace que nadie revise las resoluciones anteriores y el que firma a lo mejor tampoco conoce, lo que es lamentable, que un secretario de salud no conozca lo que establece el PMO, que además, como les dije, está vigente desde el año 2002, o sea, lleva 17 años en vigencia. Bueno, a raíz de algo que está circulando por WhatsApp, y que no es la primera vez que circula, que es la prohibición de la fenilpropanolamina, está dando vueltas de nuevo en WhatsApp diciendo que se ha prohibido y que no debe consumirse ningún medicamento de ese tipo. Esto no es novedad, circulan periódicamente este tipo de informaciones y por eso es importante chequear la información, todo tipo de información que circula por las redes es importante chequearla. Hace poco hubo un caso con Tinelli donde se decía que no había cumplido con algo que debía hacerlo a través de Bailando por un Sueño, era un sueño que debía cumplir allá en Bolívar, creo que era, y después se demostró de que no era cierto. Entonces, más allá de los daños al prestigio de una persona que pueden ocasionar estas viralizaciones, son más peligrosas si se refieren a tratamientos o a prácticas médicas. Este año circuló, como decía antes, que la ANMAT había prohibido todos los medicamentos que contenían en su composición la droga fenilpropanolamina, que en realidad es un derivado de una feniletiramina y que se utilizaba para descongestión nasal en los casos gripales, por ejemplo, los estados gripales. Pero esto mismo había ocurrido ya en el año 2016 y en el año 2014 también, por lo que el ANMAT en el año 2014 debió salir a dar un comunicado informando que esta droga que se usaba como descongestivo había sido prohibida, escuchen bien esto, en el año 2000. O sea, hace 19 años que está prohibida esta droga y sigue circulando esta prohibición por WhatsApp. Bueno, lamentablemente tenemos un problema que se ha puesto, parece que estuviera de moda, que es la violencia de género. Mucha gente cuando trata este tema habla de violencia de género sobre la mujer, pero en realidad la violencia de género, como así lo indica, digamos, su título, puede ser en ambos sexos. Las Naciones Unidas la definen como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la persona. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y también las Naciones Unidas, como les decía antes, consideran que el término violencia de género
puede referirse a la agresión de un individuo a otro, bien sea a hombres, mujeres o personas que han decidido cambiar su orientación sexual. Si bien es cierto que estadísticamente, según también las Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia de género y que una de cada 4 mujeres han sido víctimas de violencia de género durante el embarazo, también es cierto que no solo la mujer es la víctima de violencia de género, como decíamos, dado que, por ejemplo, en España el 25% de las denuncias de violencia doméstica corresponde a hombres maltratados por sus parejas. El otro día estaba en una conversación con una psicóloga y estábamos tocando el tema y me comentaba, a raíz de esto que yo comentaba, que no solamente son las mujeres, me decía que ella tenía un paciente cuya mujer ejercía violencia de género y como que él no la podía controlar de alguna manera. Entonces me contaba una anécdota que era que había unos vecinos que eran muy ruidosos, entonces esta mujer sale un poco a increparlos, el marido un poco más, parece que eran bastante agresivos los vecinos también, entonces el marido llama a la policía, pero antes de que llegara la policía, la mujer sale a increpar y casi, de alguna manera, casi a tomarse a golpes de puño con los vecinos. Así que fíjense lo que puede ser la violencia de género, que evidentemente es mucho más grave cuando la persona en sí es violenta, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la violencia de género no es solo física, sino que la persona violenta puede ejercer violencia verbal, puede ejercer violencia psicológica, y esto... porque si no, es como que de alguna manera uno disminuye la importancia que esto puede tener. ¿Cuál es la sintomatología que tiene la violencia de género? En general, la persona que sufre violencia de género tiene una serie de síntomas de los cuales no toma conciencia y por eso tolera la situación. Por ejemplo, baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada, sentimientos de culpa y mucho miedo, aislamiento emocional, dificultad para reconocer y expresar emociones, trastorno de estrés postraumático, sintomatología afín, sentimientos de haber traicionado al agresor y trastornos de apego. ¿Cuáles son las causas que generan esta violencia de género? Una muy importante son los sentimientos de desigualdad, que muchas veces esto es cultural, ¿no? La desigualdad entre el hombre y la mujer. Hay culturas donde está bien visto por ahí que el esposo maltrate y tenga violencia de género con la mujer. Sí, un machismo, digamos, ya permitido culturalmente. Esta forma de pensar consagró formas de trato aberrante hacia la mujer, tratos encubiertos y alimentados en la más estricta privacidad. Sin embargo, al día de hoy resulta prácticamente imposible seguir ocultando esta realidad. ¿Cuáles son las personalidades del violento de género, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿cuál es la personalidad tanto del hombre como de la mujer? Generalmente existe una personalidad previa de tipo agresiva, porque aunque exista una discusión en una pareja, esto puede, o entre dos personas, esto puede de alguna manera tratar de arreglarse dialogando. Las razones y la personalidad muchas veces tienen que ver con lo cultural. Muchas sociedades ven a la mujer como un instrumento, como inferiores. Pero también puede ocurrir que algunas mujeres estén influenciadas por su educación en una cultura de odio hacia los hombres. Y también tiene que ver con rechazos, prejuicios culturales hacia gays, lesbianas, transexuales, que también pueden generar violencia de género contra ellos. Otras son microculturales específicas, que tienen que ver con respecto a la educación que se recibe en los géneros. Antecedentes familiares, la personalidad del maltratador o maltratadora y su historia. Otros factores muy importantes son adicciones como el alcoholismo, las drogas e incluso celos patológicos, lo que en psiquiatría conocemos muchas veces dentro de la paranoia como el síndrome celotípico. Hay una cosa interesante que es algo que Eduardo Galeano escribió en una oportunidad y que dijo: hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo, de toda justicia y derecho, de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos,
tiene la valentía de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muy bueno, ¿no? Lo de Galeano. Y para finalizar, ¿cuáles son un poco las características de la violencia de género? El suceso violento se produce de manera sistemática, no es una única vez. Generalmente aparece en un entorno privado y muchas veces el agresor ofrece una imagen impecable hacia la sociedad. Esto es bastante frecuente. Hay una sensación de culpabilidad por parte de la víctima. La víctima muchas veces piensa que el otro reacciona así con ella o con él porque él o ella se lo merecen. Algo hicieron para merecer que el otro la agreda. Y habíamos dicho que no solamente era la violencia física, también se incluye la violencia verbal, la violencia psicológica. Todo implica un modo distinto de agresión, pero agresión al fin. El agresor, en muchos casos, luego de la agresión, actúa como el alcohólico. Promete que no lo va a hacer más, promete que va a dejar la bebida, promete que va a dejar la agresión. Y muchas veces tiene, después de esta agresión, tratamiento afectuoso hacia su víctima, mientras promete que no lo va a hacer más. Yo personalmente conozco un caso donde la agresión pasa por lo verbal y por el trato, donde prácticamente se desvaloriza a la mujer y después en realidad la hace quedar mal delante de todo el mundo, desvalorizándola, y después termina acariciándola, dándole besos. Y muchas veces estas relaciones de agresión terminan en una relación sexual, y para mostrar lo patológico que es, y por otra parte muchas veces la agresión es para obligarla a tener relaciones sexuales. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Bisturí y en Instagram como El Bisturí OK. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy pidiéndole a mi doctor que venga en mi auxilio, por favor. El Bisturí. Bueno, hoy traje para comentar también una patología que no es demasiado frecuente, pero tiene mucha importancia, que es lo que se llama retinosis o retinitis pigmentaria. Según la Academia Americana de Oftalmología, es un grupo de desórdenes genéticos que afectan la capacidad de la retina para responder a la luz, y es una enfermedad hereditaria que causa una pérdida lenta de la visión. La traje especialmente porque tiene particularidades. Primero, porque no tiene tratamiento, y eso me va a llevar a otro tema al final. Las causas: es una enfermedad genética, lo que significa que puede pasar de generación en generación. Esto es muy importante porque aquellos que la padecen tienen que pensar en qué va a pasar con su descendencia, y muchas veces lo que conviene es que hagan alguna consulta genética. El tipo y la velocidad de la pérdida de visión depende de cada una de las personas. No hay un parámetro idéntico para todos. En el caso de la retinitis pigmentaria, se puede perder la visión de las siguientes maneras. Puede haber una pérdida de la visión nocturna. O sea, durante el día la visión es normal, pero cuando empieza a oscurecer, empieza a aparecer la dificultad visual, que va aumentando con el tiempo. Puede ser una pérdida gradual de la visión periférica, la visión lateral, la visión que uno tiene cuando, aún mirando para el frente, uno ve cosas lateralmente. Esto se conoce como visión de túnel, y estos pacientes pueden notar que chocan con las cosas al desplazarse, por ejemplo. La otra es la pérdida de visión central,
que tienen, o sea, dificultad, al revés, tienen una dificultad en la visión de lo que tienen delante, de lo que está centralizado. Y otros tienen problemas con la visión en color. Algunas personas pueden tener dificultades para ver diferentes colores. No es lo mismo que los que no pueden ver determinado tipo de colores, ¿no? La retinitis pigmentaria se puede diagnosticar y medir a través de pruebas genéticas que se utilizan para esto, la electroretinografía y las pruebas de campo visual, y últimamente se está utilizando también la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica. ¿Tiene tratamiento a la retinitis pigmentaria? No. No existe un solo tratamiento para la retinitis pigmentaria porque hay más de 100 genes que la causan. Algunas investigaciones demuestran que tomar ciertas vitaminas, como la vitamina A, puede ayudar a algunas personas, pero no a todas. Y ustedes van a escuchar por ahí, o si buscan en internet, van a encontrar que hay una clínica en Cuba que se dedica desde hace mucho tiempo al tratamiento de la retinitis pigmentaria. Lo único que se ha logrado con esto es aumentar el turismo de Cuba de alguna manera. En una época había una agencia aquí en la República Argentina, no sé si sigue existiendo en este momento, que estaba manejada por un médico, que hacía tours para ir a Cuba para tratarse de la retinitis pigmentaria y al mismo tiempo le ofrecían toda una serie de viajes, paseos y todo lo demás por Cuba. O sea que había un lindo negocio atrás. Los cubanos publican y dan desde hace muchos años estadísticas que dirían que tienen un éxito muy grande con la retinitis pigmentaria. Sin embargo, yo he conocido personas que se han tratado en Cuba, que han ido 2 o 3 veces a Cuba y siguen sin poder ver. No pierden, el que tiene retinitis pigmentaria no pierde la visión totalmente, no se transforma en un ciego, pero tiene una visión muy, muy, muy limitada. En los tratamientos que hacían en Cuba, le llamaban cirugía revitalizadora del ojo y consistía en un trasplante del tejido adiposo vascular orbitario, o sea, la grasa vascular, le hacían un trasplante y después por un mecanismo que era de generación de nuevos vasos, decían que contribuían a mejorar la función de los fotorreceptores que aún quedaban. Consiste en la combinación de los siguientes procedimientos: un tratamiento quirúrgico, ozonoterapia, electroestimulación, algunos medicamentos y algunas recomendaciones. Sin embargo, este tratamiento que, como les decía, ellos dicen que tienen estadísticas de hace muchos años, más de 20 años, que dicen que tienen muy buenos resultados, no se ha podido implementar y en los lugares que se probó no dio resultado en ningún lugar del mundo. O sea que en este tema hay que tener cuidado para que la terapia no se transforme en turismo. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bueno, vamos a repetir la pregunta. ¿Cómo se llama el trastorno psicológico que se caracteriza por la necesidad de una ingesta excesiva y que se acompaña de un sentimiento de culpabilidad que suele culminar con el vómito provocado? Luego, al final del programa, daremos la respuesta. Y ahora vamos a una tanda y nos tomamos, mientras tanto, un rico cafecito Cabral. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña. Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde Quebrachales, 13.000 entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Bersón resistió. CETOS, Centro de Estudio de la Obesidad Severa. Ascuénaga 1077, cuarto A, 4821-7531, www.cetos.com.ar. Lasermed, estética no invasiva al servicio de la mujer de hoy. www.lasermed.com.ar.
Bisturí. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía, y esto es verdad. Y la vida como viene va, no hay merienda si no hay capitanto. Salimos por las calles tanto, bebimos en los bares santos de la verdad. Bueno, y ya estamos en comunicación con el doctor Gustavo Muñiz. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Luciano, qué gusto saludarte. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos por ahí. Igualmente, Gustavo. ¿Cómo anda Rosario? Bien, muy bien, che, muy linda como siempre. Rosario está muy bonita, muy embellecida en los últimos años. Ha ganado en espacios para la gente. Realmente está muy linda, le ha dado la cara al río, así que hay espacios muy bonitos en toda la costanera. Está muy lindo, está muy lindo. Yo hace años que no voy a Rosario, pero en una época iba bastante frecuentemente, iba una vez prácticamente por mes o 2 veces por mes. Y realmente siempre fue muy linda Rosario, es una ciudad que te atrae, Sí, y además se come muy buen pescado. Además, exactamente. Lástima que uno está acá trabajando y no la puede disfrutar del todo. Pero bueno, pero es muy linda ciudad, exactamente como decís. Bueno, Contanos. Si querés ya pasamos a charlar un poquito de los temas que tengo para hoy. Dale. En las efemérides mencionaste que ayer se celebró o se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces, vamos a ver un poquito, actualizar un poco la situación, cómo está justamente la lucha contra el SIDA, qué es lo que falta para tener alguna respuesta más concreta y definitiva respecto al virus. Tema muy importante. Así es. La fecha de ayer, obviamente, es buen momento para recordar los progresos que se han logrado, pero también para difundir cuánto queda por hacer, ¿no? Algunos números: la epidemia es responsable de 770.000 muertes y 1,7 millones de nuevas infecciones, o sea, 1.700.000 nuevas personas infectadas. Esto en 2018. Repito, en 2018 770.000 muertos por SIDA y 1.700.000 personas que se infectaron, que contrajeron la enfermedad. A pesar de todo lo que se ha logrado en el tratamiento del SIDA. Claro, a pesar de los avances, que bueno, ahora los vamos a ir mencionando. Sigue causando estragos. Exactamente, sí. Bueno, uno de los retos para desterrar la epidemia es la financiación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Es un organismo que se ha formado y tiene como desafío encarar en forma conjunta en todos los países en el corto plazo una demanda que se hace año tras año, y es que los líderes mundiales cumplan la promesa de intentar y lograr un mundo sin SIDA. Según las estimaciones de ONU-SIDA, el organismo de la ONU dedicado a la enfermedad, hay casi 38 millones de personas en el mundo que viven con VIH. El 51% son mujeres, o sea que está bastante equilibrado en cuanto a sexos. Gracias a los esfuerzos de la medicina, a través de los 35 años que ya lleva la pandemia, se logró bajar la mortalidad. Cada vez hay más gente que recibe su tratamiento, más de 24 millones de pacientes obtienen actualmente terapia antirretroviral. Esto obviamente se traduce en un aumento significativo si se compara con los datos de la misma organización de hace 9 años, cuando apenas 7 millones de personas accedían al tratamiento que luego les salvó la vida. Pero, lamentablemente en América Latina y en el Caribe hay un retraso notable en las metas que se dieron a llamar 90-90-90. Se comprometieron estas metas para 2020 y planteaban: 90% de las personas con VIH debería conocer que tiene el virus, Exacto. es decir, ser conscientes, 90% de las personas deberían estar en tratamiento con antirretrovirales y 90% deberían estar indetectables. En un escenario optimista,
y de acuerdo con el análisis que hizo ONU-SIDA precisamente, los países han logrado un 79% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, y de ellas el 61% reciba el tratamiento, o sea, están por debajo del 90-90, y apenas la mitad, un 53%, de todas las personas que tienen el virus estaría indetectable. Pese a estos avances, ONU-SIDA estima que cerca de 50.000 muertes ocurren en América Latina que serían prevenibles con diagnósticos tempranos. Gustavo, discúlpame que sí. te interrumpa, pero Sí, dale. te hago una pregunta. ¿Hay alguna razón, han dado alguna razón en Naciones Unidas, en este organismo, por la cual no se pudo llegar todavía al 90-90-90? Mirá, no, yo calculo que es una conjunción de varios factores, entre ellas lo que se le estaba reclamando a los líderes mundiales, los aportes y el financiamiento Claro. del Fondo Mundial de la Lucha, ¿no? Pero también, ahora, en la segunda parte de los comentarios que vamos a hacer, hay 10 medidas para terminar con el VIH, y en esas 10 medidas justamente surgen qué es lo que está faltando, qué es lo que no se ha hecho, y por qué no se alcanzaron las famosas metas 90-90-90, ¿no? Ahora vamos a ir en unos minutos. Algunas cifras en Argentina que preocupan. 139.000 personas aproximadamente viven con VIH, y cada año se notifican 5.800 nuevos casos. Según la Secretaría de Salud de la Nación, alrededor del 20% no conoce el diagnóstico. Una palabra autorizada en esta cuestión es la del doctor Pedro Can, que es el director científico de la Fundación Huésped, Sí. quien dice: hoy terminar con el VIH es posible. Menciona las tres metas, si el 90% conociera su diagnóstico, si el 90% accediera al tratamiento, Claro. y el 90% mantuviera su carga viral indetectable, sería posible controlar la epidemia en 10 años. Pero esto difícilmente podrá concretarse si no incorporamos una herramienta fundamental, la PrEP, que no es otra cosa que la profilaxis y preexposición, que ha demostrado su eficacia al reducir la posibilidad de contraer la infección por parte de las poblaciones en mayor riesgo. Para ir avanzando, te cuento entonces ahora las 10 medidas que los expertos y las organizaciones han determinado como las fundamentales para avanzar hacia la lucha, obtener una victoria en la lucha contra el SIDA, ¿no? Bueno, primero, asegurar el tratamiento, vacunas y pruebas de carga viral y resistencia para todas las personas con VIH. Hay que, en este sentido, garantizar el presupuesto necesario y mejorar la planificación y ejecución de las compras de antivirales, vacunas y demás. 2. Expandir el acceso al test de VIH. Hay que descentralizar, dice, hay que promover estrategias innovadoras como el autotesteo, derribar barreras de acceso, tanto las administrativas como las que profundizan el estigma y la discriminación. 3. Promover el concepto de indetectable igual a intransmisible. Desarrollar, dice al respecto, estrategias de difusión entre los equipos de salud y la población en general acerca de que una persona con VIH que tiene su carga viral indetectable por más de 6 meses y es adherente al tratamiento no transmite el virus por vía sexual, para contribuir de esa forma a la disminución del estigma. 4. Implementar la profilaxis por preexposición, el PrEP que decíamos, como política pública de prevención combinada junto con el preservativo y la educación sexual integral. 5. Jerarquizar a los equipos de salud para el abordaje integral del VIH, hepatitis virales y enfermedades de transmisión sexual. En este sentido dice que hay que fortalecer a los equipos de salud como actores clave en el abordaje del VIH. 6. Comprometer fondos para investigación científica. Promover el financiamiento y la investigación científica para el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia local y compartir esta experiencia a nivel regional y global. 7. Desarrollar campañas de comunicación, también un tema importante, para informar, prevenir, contribuir a eliminar el estigma y la discriminación. 8. Articular todas estas políticas con la sociedad civil, trabajar junto con organizaciones de personas con VIH y otras organizaciones de la sociedad civil para avanzar en una respuesta integral a la epidemia. 9. Implementar las reformas estructurales para optimizar la respuesta integral al VIH, es decir, se propone liderar desde los ministerios de salud
los subsectores de sistemas de salud y los laboratorios productores una estrategia consensual, sólida y sustentable para reducir costos, disminuir la fragmentación del sistema de salud y favorecer un acceso homogéneo y equitativo a los medicamentos y otros insumos. Y la 10ª y última, te cuento, dice garantizar los derechos sexuales y reproductivos. El VIH es una infección de transmisión sexual, dice, solo podemos controlar la epidemia asegurando la implementación de las políticas y los fondos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en especial de aquellas poblaciones más vulnerables, tales como la población trans, los hombres que tienen sexo con otros hombres y la juventud sobre todo. Bueno, vos sabés que, Gustavo, esto es tan importante lo que dijiste, que yo estaba pensando en lo siguiente, ¿no? En nuestro país, en Argentina, la cobertura de los medicamentos retrovirales o antirretrovirales está garantizada por ley. Sí, correcto. Entonces, ya desde hace muchos años. Entonces, las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de cubrir al 100% este tipo de medicación, las cargas virales frecuentes, o sea, con el tiempo que se requiere, entre carga viral y carga viral. Pero hay un problema. La ley de SIDA estableció en determinado momento, fue lo peor que se podía hacer en prevención. Estableció que para que vos le puedas hacer un test de HIV a una persona, por ejemplo, en un examen preocupacional o en cualquier otro para detectar, porque en una época el servicio militar en este país hacía que se detectaran servía de preventivo a nivel médico, porque se podían detectar muchas enfermedades, sobre todo Chagas del Norte y todo demás, cuando los chicos empezaban a hacer el servicio militar. Claro. Ahora se podría detectar, y no para despedir gente, para no tomarlo, para que el HIV, por ejemplo, en un examen preocupacional, o hacer exámenes en salud periódicos. Resulta que para que vos puedas hacerle un test de HIV, necesitas contar con la aprobación del paciente, porque si no dicen que es discriminatorio. Así es, sí, lo he podido comprobar de cerca. Y esto, el problema que trae es que mucha gente no quiere hacérselo. No, exacto. Entonces no hay forma de detectarlo y sigue infectando gente porque tampoco llega al tratamiento. Claro. Y el otro tema es que las relaciones sexuales, el comienzo de las relaciones sexuales ha disminuido a la edad de 14, 15 años aproximadamente. Claro, Muchas veces los chicos no tienen la información, la educación, como vos decías, suficiente en sus casas como para tomar medidas de prevención, ¿no? Claro. Y sin embargo, bueno, vuelvo a repetir, pasa por la educación y en la Argentina tenemos buena cobertura. Quizá lo que nos falta es más educación. Sí. Educación y lo que se complementa con la comunicación, los planes de comunicación para que todos sepan un poco más al respecto, ¿no? Exacto. Bueno, Luciano, ha sido un gusto conversar con ustedes. Un saludo allí para nuestro productor y para el operador Leo. Te mando un saludo y bueno, nos estamos comunicando el próximo lunes con un poco más de información. Gracias, Gustavo. Un gusto de nuevo comunicarme con vos. Lo mismo. Un abrazo grande. Chau. Y esto es verdad. Y la vida como viene va. No hay merienda si no hay capitán. Salimos por las calles tanto. Bebimos en los bares santos de la verdad. Y algo me dice que perdí. Campos verdes en mi tierra natal. Bueno, hace un rato yo hablaba de retinitis, antes de hablar con Gustavo, de retinitis pigmentaria y hablaba de un poco esto del turismo a Cuba, ¿no? Pero hay otros turismos a nivel mundial relacionados con, y ojo, digo turismo no una forma despreciativa, sino lo digo un poco como una alerta, para no dejarse engatusar de alguna manera con algunas informaciones. En China se está trabajando, o mejor dicho, ofrecen tratamientos con células madres para distintos tipos de patologías. ¿Qué son las células madres? Las células madres son células con la capacidad de convertirse en muchos tipos de células del organismo. O sea, en el embrión aparecen células madre que tienen la capacidad de transformarse en tejido, por ejemplo, de piel, en tejido en neuronas, o sea, se transforman en distintos tejidos y van armando, por decirlo de alguna manera así, al futuro bebé.
Entonces estas células se llaman células totipotenciales o multipotenciales. Y en teoría, se supone que si uno colocar una célula de estas en un determinado órgano que está lesionado, por ejemplo, alguien que tuviera un infarto de miocardio o que tuviera un infarto cerebral, con lo cual le queda una zona del corazón muerto, necrótico, como se dice técnicamente, o muerto, sin células, o, por ejemplo, tuviera un infarto cerebral y entonces también queda una zona del cerebro que a veces afecta no solamente en lo motor, sino que afecta también en lo psicológico. Entonces, la teoría o la hipótesis sería de que si yo coloco células multipotenciales, o sea, células madre, en esas zonas donde se perdieron las células originales, estas por la cercanía del tejido, el músculo cardíaco o las neuronas, tejido nervioso, se transformarían en una célula igual. O sea, en el cerebro se transformarían en una neurona y en el corazón se transformarían en una célula de músculo miocárdico. ¿Qué ocurre? Que esto no da resultado. Para lo único que se han utilizado y para lo único que se sabe y han dado muy buenos resultados, las células madre, que además, otra aclaración, los adultos las seguimos teniendo circulando en la sangre. Y casualmente, fíjense que dan resultado para hacer trasplante de médula ósea que se pueden utilizar para tratamiento de leucemia, para tratamiento de distintas patologías sanguíneas, pero son para lo único que ha dado resultado. Entonces, para mielomas y otras enfermedades de la sangre. Y estos son en el mundo solo se reconoce como válido este tipo de intervención, o sea, el trasplante de células madre, ya sea de un donante o de un autotrasplante que se utiliza. Muchas veces se hacen, por ejemplo, tratamientos de tumores que requieren demasiado quimioterapia que van a afectar la médula, se saca parte de esa médula, se guarda y luego se hace un trasplante de nuevo para recuperar toda la médula ósea que se perdió por los citostáticos. Pero ningún otro tratamiento con células madres está aprobado a nivel mundial para su aplicación en pacientes. Y esto convierte a cualquier oferta de curación en experimental y como tal debe cumplir ciertos requisitos que muchas veces no se cumplen. Los pacientes deben estar informados correctamente, debe haber un estricto protocolo de control, por supuesto controlado, valga la redundancia, por alguien, por un organismo, por una entidad, aprobación por parte de un comité de ética y gratuidad. Dicho de otro modo, uno puede dejar que experimenten con su cuerpo el de su hijo, pero jamás debería pagar por esto. Sin embargo, si uno entra en internet, se va a encontrar, y por ejemplo se le ocurre googlear el cura del Alzheimer, cura de Parkinson, cura de distrofia muscular, cura de síndrome de West, que es una epilepsia infantil muy severa, o cura de esclerosis, lo más probable es que los primeros resultados estén relacionados con la célula madre y con institutos que prometen previo pago de miles de dólares. Aquí está el tema, previo pago de miles de dólares, una cura o un paliativo para estas enfermedades. Se trata de centros dedicados a los tratamientos con células madre que no están avalados abiertamente ni siquiera por el gobierno chino. Donde más se encuentran estos centros es en China. Entonces, hay que ponerse en el lugar, por ejemplo, de un padre con un chico que tiene un trastorno genético y que entonces le ofrecen o encuentran en internet prácticamente la cura milagrosa. Y hay más de 100 clínicas en China dedicado a esto. Es raro, hace poco el ministro de Salud de China dijo que iba a meter preso a todo lo que estuviera haciendo investigación sin autorización del gobierno, pero es raro que habiendo 100 clínicas nadie haya tomado ninguna medida, porque no son clínicas además que no se conozcan, se conocen internacionalmente. Los costos de cada tratamiento pueden llegar a valores de $50.000. En el caso de un chico que hace poco salió un artículo, los padres estaban haciendo una colecta, cada inyección de células madres les salía $50.000. Por supuesto, ¿qué es lo que hacen? La gente, uno tiene que entender la angustia, tiene que entender la situación frente a estos casos,
buscando por supuesto la cura o la mejoría, y lo que hacen entonces es o vender todo lo que tienen, endeudarse para toda la vida, o salir a hacer una colecta. Y por supuesto en esta colecta la mayor parte de la gente logra el dinero para ir a China, porque evidentemente ver un cuadro de un chiquito en el estado que a veces lo muestran, conmueve a todo el mundo, y los argentinos seguimos siendo generosos, seguimos colaborando. Sin embargo, por ejemplo, uno tiene que tener en cuenta, esto recibe muchas veces la colecta o el pedido de dinero, y muchas veces lo que recibe es una gran cobertura mediática. Entonces los medios van a una casa, encuentran un chiquito, con alteraciones que no puede caminar, que no puede comunicarse, con un retraso mental profundo. Y entonces, bueno, van a China, consiguen el dinero y van a China. Nadie lo muestra cuando vuelve de China. Entonces no tenemos el resultado. Entonces por ahí circulan en los medios alguna cosa, sí hubo mejoría, el chiquito ya puede sentarse solo. Nadie lo ha mostrado de nuevo. Hay un sitio de internet que se llama Go Stem Cells Medical Center y que trata en China, según el uso de células madre, distintas condiciones físicas, esto es lo que anuncian, como Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, lesiones cerebrales, parálisis cerebral, bueno, un poco todo lo que les dije antes. Y hasta ahora dice que están haciendo con las células madre un tratamiento antiedad. Si da resultado voy a tratar de hacérmelo yo entonces. Lo llamativo es que, lo que les decía antes, cuando vuelve de China, nadie muestra al chiquito en qué condiciones volvió y cuál es esta maravilla de tratamiento. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, porque esto termina también siendo una relación de células madre con turismo. O sea, porque de paso que van allá, alguna gente hace turismo, otra no, porque se queda con los hijos y todo demás. Pero todo esto tiene un costo y muchas veces hay también negocio atrás. Esto evidentemente es un negocio, dado el resultado o el poco resultado o nada de resultado que da. Cuando se habla de hacer tratamientos, no ya con células madre, pero que por la patología debe hacerse trasplante de médula ósea, aparece lo mismo. O sea, es necesario, muchas veces se plantea que el chico o el adulto tiene que hacerse tratamiento de médula ósea, de trasplante de médula ósea en países como Estados Unidos, como Inglaterra. Yo quiero aclarar que en este país, en la República Argentina, se hacen trasplante de médula ósea todos los días, con el mejor resultado que existe en el mundo. Entonces, todo esto lo único que genera es una cosa de, evidentemente, un gran negocio para alguno que explota esto del viaje y de lo que tienen que pagar. Vuelvo a repetir algo que dije antes. Si esto fuese un tratamiento experimental con protocolos detrás, esto debería ser gratuito. En nuestro país se hacen todos los días y en otros países también investigaciones de productos nuevos, de medicamentos nuevos, de terapias nuevas, y generalmente cuando es, esto creo que alguna vez lo hemos hablado, cuando es un medicamento nuevo y uno tiene que hacer la investigación sobre ese medicamento, el protocolo y la investigación es gratuita, lo paga el laboratorio. Así que ojo, a no dejarse engañar con todo esto y a tener bien en cuenta y averiguar primero cuáles son los resultados que existen con estos pseudo tratamientos ejemplares, o por decir así, casi sobrenaturales. Es un silencio. Estás escuchando El Bisturí. Esto continúa en mí. Bueno, tenemos una buena noticia. Epuyén, la localidad de Epuyén, un año después de lo que pasó con el hantavirus, se considera libre de este virus. Vuelve a crecer el turismo.
hay reservas por el 70% de la capacidad hotelera. Y un tema importante ahora que estamos llegando al verano y que por supuesto la gente va a las playas, empieza a tomar sol. Ha salido un artículo en el diario Clarín sobre el cáncer de piel. Tema sumamente importante porque el cáncer de piel está creciendo en todo el mundo. Todavía son muy pocos, dice el artículo, los que cumplen con todas las recomendaciones para garantizar una buena protección contra el cáncer de piel. Una de ellas es evitar exponerse entre las 10 y las 16, además usar gorro y mantenerse a la sombra, utilizar protector solar en la cantidad indicada y con su debida replicación. Una fantasía muy grande que tiene la gente, o una excusa que da la gente de alguna manera, es cuando se meten abajo a la sombrilla y dicen, no me pongo protector porque total estoy a la sombra de la sombrilla. No, pero resulta que la arena refleja los rayos solares y uno está expuesto a los mismos aunque esté debajo de la sombrilla. En el balance de la 25 Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel realizada en noviembre de 2018 y cuyos resultados se difundieron ahora, hay casi 9.000 personas, más del 70% mujeres, se hicieron chequeos gratuitos en 234 centros médicos de todo el país, un 20% más que en 2017. Esto realmente es una cosa positiva. Sin embargo, un 17,7% admitió no hacer nunca los controles y solo un 23% hacer los controles diarios. El 41% dice que a veces lo hace y a veces no lo hace, esto de tener prevención, ¿no? Para que haya mayor conciencia y que las personas se protejan, no quiere decir que lo hagan bien. Cuando a los participantes se les preguntó sobre el modo en que lo hacen, solo el 6,2% dijo cumplir con las 3 formas: protector solar, ropa y gorro, sombra y respetando el horario. El 29% lo dijo con 2 de ellas solamente, con 2 de estas medidas, y el 65% solo con una. Los resultados arrojan que 2 de cada 3 utilizan protector solar. Desde la Sociedad Argentina de Dermatología aconsejan que el factor protector solar sea mayor a 30. Y fíjense por qué. En realidad dicen que un protector 15 protege del 93% de los rayos solares, un 30 del 96,7 y un 50 del 98. Fíjense que después de 15... después de 15 va aumentando muy poco la protección. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se recomienda a partir de 30? Porque para el 15 hay que colocarse 2 miligramos por centímetro cuadrado, que es ponerse 35 mililitros. Nadie lo hace. Se supone que usamos entre un cuarto y un tercio de lo que habría que utilizar. Entonces decimos, usen 30 para que realmente sean 15. Además, la renovación del protector solar debe ser cada 2 o 3 horas. Esto es fundamental, porque si transpiran o entran al agua y vuelven a salir, el efecto del protector baja muchísimo. También influye la cantidad, siempre suele utilizarse menos de lo recomendado. Una barrera importante que está ayudando a que no se hagan esta protección, a que no se coloque protector solar, es el precio. La producción de factor de protección solar 30 los productos arrancan un valor de 500 pesos y pueden superar los 1.000 pesos. Se dice que del año pasado aumentaron entre un 60 y un 100%. Bueno, dado la hora, estamos llegando al final del programa, así que vamos a dar la respuesta a la pregunta que habíamos realizado al principio, y la respuesta es bulimia. Bueno, será hasta el próximo programa, que creo vamos a contar ya con la presencia del doctor Cerdá. Así que bueno, hasta el próximo lunes y buenas tardes para todos. Ay, sí,
Now the bass. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas por internet. Todos los contenidos, todos los lugares, sin límites. Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar tu radio. Atención, la fábrica llega a El Palomar. Sí, en el mes de septiembre, la fábrica inaugura un nuevo local en Misiones 6522, El Palomar. Entérate de cuándo es la fiesta de apertura en www.lafabrica.com.ar. La Fábrica. Compartí algo rico. Superconectados, ganador del Martín Fierro Digital 2018 como mejor programa de radio. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Enredados en las noticias. Una vuelta a casa diferente, cargada de humor e información. Todos los martes de 18 a 19 con Lucas Bertero y Nacho Juliano. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Volvió en su